La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit y la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno del Estado les da la más cordial bienvenida al Diplomado Buenas Prácticas en la Gestión Pública y Prevención de Violaciones a Derechos Humanos. El tema de hoy es Derechos Humanos en Investigación y Procuración de Justicia. Agradecemos la participación activa y el compromiso demostrado por todas y todos los asistentes a este diplomado. A continuación, damos la más cordial bienvenida y expresamos nuestro agradecimiento a quienes distinguen este acto académico con su presencia en el honorable presidio. En representación del maestro Daniel Sepúlveda Árcega, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Nayarit, recibimos al licenciado Juan Luis Partida Loera, director de capacitación. Esta mañana también está con nosotros y es un gusto recibir al maestro Carlos Daniel Flores Macedo, licenciado en Derecho y nuestro ponente invitado de hoy. Saludamos a las autoridades y representantes institucionales que hoy nos acompañan. Su presencia fortalece este importante esfuerzo de colaboración. Agradecemos especialmente a la Secretaría de Desarrollo Sustentable por su apoyo para la realización de este diplomado. Ahora escuchemos el mensaje del licenciado Juan Luis Partida Loera, director de capacitación. Muy buenos días. Pues nada más a nombre de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría General de Gobierno, agradecer su presencia en este día, un tanto complicado por el clima y demás actividades, pero muchas gracias por estar aquí. Gracias, maestro Carlos Daniel Flores Macedo, por nuestro sexto módulo. Vamos básicamente pues, a mitad del camino, ¿no? Con el tema de derechos humanos en la investigación y procuración de justicia, pues sin más preámbulo, agradecer, maestro, y pues te dejo el uso de la voz. Gracias y buen día. Agradecemos el mensaje del licenciado Juan Luis Partida Loera, director de capacitación de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Nayarit. Y a continuación los invitamos cordialmente a participar en la toma de la fotografía oficial de este diplomado. Solicitamos de la manera más atenta a todas y a todos los asistentes ponerse de pie y dirigir su mirada hacia la pantalla donde se encuentra ubicada la cámara, a fin de realizar la captura de este importante momento. Muchas gracias por su amable participación. Pueden tomar asiento. A continuación, escucharemos la participación del maestro Carlos Daniel Flores Macedo, egresado de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, con estudios de maestría en Derecho Penal, cuya trayectoria profesional se ha distinguido por su compromiso en la procuración de justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Actualmente se desempeña como agente del Ministerio Público, coordinador regional de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, institución en la que ha ocupado diversas responsabilidades, destacando también por su labor en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. A lo largo de su carrera ha obtenido importantes reconocimientos, entre ellos el haber sido campeón regional del 6º Concurso Nacional de Juicio Oral y Audiencias Preliminares, premio al mejor alegato de apertura y representante de México en el primer concurso internacional de litigación oral en materia penal. Asimismo, ha sido ponente, docente y asesor académico en instituciones de reconocido prestigio, además de contar con diplomados y formación especializada impartida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional de Ciencias Penales y Abarroli, México. Recibamos con un cordial aplauso al licenciado Carlos Daniel Flores Macedo, a quien damos la más cordial bienvenida y agradecemos su valiosa participación. Bueno, muchísimas gracias por esa introducción. Buenos días, compañeros, servidores públicos del Estado de Nayarit.
Sí, como lo mencionaba el compañero, fui Ministerio Público de Litigación de la Fiscalía Anticorrupción de Nayarit. También fui coordinador regional en la zona de Varas de Sayulita, pero ya actualmente ya no formo parte del servicio público, ya ahora fui con un ámbito particular. Sin embargo, mientras estuve en la Fiscalía Anticorrupción sí me tocó dar varios cursos a compañeros servidores públicos relativos específicamente a temas relativos a delitos cometidos por servidores públicos. Porque algo que he aprendido pues en la trayectoria que estuve, más de 2 años en la Fiscalía Anticorrupción, fue que de repente servidores públicos se metían en problemas, por la principal razón de que no conocían las funciones que tenían que desempeñar. Entonces, algo que yo siempre les comentaba era de que para mí ser servidor público era uno de los problemas más grandes que pudiera haber, ¿no? Porque cualquier cosita que no hagas como es, puede ser interpretado como un ejercicio indebido de funciones. Y pues ya ahí ya son mínimo 2 años de prisión, ¿verdad? Entonces, justamente lo que yo siempre les decía era de que la prevención era justamente la mejor manera de tratar de justamente prevenir estas situaciones, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a prevenir si no conocemos antes? ¿Sí? Entonces, el tema de hoy, lo que se me pidió que les hablara justamente es derechos humanos en la investigación y procuración de justicia. Vamos a tratar de abordar el tema a partir como de 4 módulos, ¿sí? Primero vamos a hablar de un tema específicamente en cuanto a los derechos humanos que están en Constitución y cómo están identificados. Después de eso vamos a hablar de proceso penal e incluso vamos a identificar durante el proceso penal cuándo se pueden venir a ver afectados derechos humanos o incluso qué figuras jurídicas existen en el proceso para tratar de tutelar o proteger esos derechos humanos, ¿sí? Y después de eso vamos a hablar del tema más importante del proceso penal, que son los delitos, ¿sí? Vamos a hablar de justamente pues qué es un delito y posterior a ello vamos a hablar específicamente de algo que yo creo que sí nos puede interesar, que son cuáles son los delitos que podemos cometer los servidores públicos, ¿sí? De acuerdo con el Código Penal de Nayarit por lo menos. Bien. Con todo, si en algún momento durante lo que esté hablando tienen alguna duda o alguna cuestión que plantear, con todo gusto pueden levantar la mano, les doy el uso de la voz y analizamos esto. Al final de cuentas, lo que se busca tal cual con estos tipos de ejercicios, estos ejercicios académicos, es justamente tratar de que todos ustedes se vayan con conocimiento que no tenían previo a llegar aquí, o que a lo mejor ya lo tenían por ahí la idea, pero que al final de cuentas que se vayan de aquí sin una duda justamente, o tratar de que se vayan con lo más clarificado respecto a ese tema que ustedes tenían, ¿sí? Entonces, primero, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas, incluso creo que si dicen que ya van en el módulo 6º, creo en la clase 6 de su diplomado, me imagino que ya han identificado que los derechos humanos están establecidos en nuestra Constitución, bueno, que fueron reconocidos por la Constitución, ¿sí? Y eso justamente tiene que ver con un tema bien importante, que miren, obviamente me imagino que ustedes ya han escuchado en algún momento hablar de la Carta Magna, ¿no? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por aquí nada más una duda, ¿quiénes nos acompañan de ayuntamientos? ¿Hay alguien que venga de ayuntamientos? ¿No? ¿Sí? Bien. De secretarías del Estado, secretarías, organismos públicos descentralizados, Poder Judicial, ¿no? Poder Legislativo. Bien. Entonces somos prácticamente ayuntamientos y secretarías, ¿sí? Que bien importante porque algunos de ustedes me imagino que deben de tener contacto con justamente la administración de recursos, ¿no? Y es algo que vamos a ver también durante esta ponencia. Bueno, nada más quería tener eso clarificado para más o menos ver cómo dirigir la clase, ¿bien? Bueno, entonces regresando al tema. Aquí en los Estados Unidos Mexicanos, en México pues, hace tiempo se reconoció justamente de que todos los derechos humanos que están establecidos en tratados internacionales están a la par con nuestra Constitución, que a pesar de que nuestra Constitución sea emitida por nuestros legisladores federales, al final de cuentas
dijeron, ¿sabes qué? Es que en materia de derechos humanos, cuando estemos hablando justamente de temas relacionados a eso, vamos a decir que está a la par nuestra Constitución con los tratados internacionales. Entonces, bien importante, porque Convención Americana de Derechos Humanos es un tratado internacional que justamente México aceptó justamente este tratado internacional, y derivado de eso es que todos los derechos humanos que están establecidos en ese tratado internacional justamente son aplicables aquí en México. Entonces aquí abre todo un panorama bien importante, que es que todo tratado internacional, como pudiera ser, hay tratados internacionales relativos a derechos humanos de los niños, hay tratados internacionales relativos a personas indígenas, hay diversos, todos esos hagan de cuenta que es como un anexo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Porque justamente en el artículo 1 de la Constitución se estableció que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, ¿sí? Y incluso algo conocido pues es de que México acepta prácticamente todos los tratados internacionales que se le pongan a la mesa. Entonces prácticamente hay muchísimos tratados internacionales de los que México, y que estos son aplicables en México, ¿sí? Y justamente establece que las normas relativas a derechos humanos se van a interpretar de conformidad con Constitución, pero también con los tratados internacionales. Entonces lo que tenemos justamente es de que, pues, si vamos a hablar de derechos humanos, tenemos que contemplar justamente tanto tratados internacionales como Constitución. Y justamente incluso la Convención Americana establece que los estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizarlo. Entonces eso es algo justamente de que el Estado mexicano está obligado a realizar. Entonces, de ahí es que tenemos justamente que se formó un bloque de constitucionalidad. Por allá por 2011 existió una contradicción de tesis 293/2011, en la cual se estableció, y la Suprema Corte lo resolvió, y dijo, ¿sabes qué? Cuando hablamos de derechos humanos, Constitución y tratados internacionales están a la par y forman un bloque de constitucionalidad, ¿sí? Entonces, simplemente es eso. Constitución, tratados internacionales están a la par cuando hablamos de derechos humanos nada más, ¿va? Bien importante esto. ¿Por qué? Porque de aquí es que justamente entonces ya podemos partir un poco más a tema. Y es lo siguiente, fíjense. Aquí en México justamente nos vamos a enfocar un poco más nada más en Constitución, pero hay diversos artículos establecidos en Constitución en los cuales sí podemos ver cuál es el derecho humano que está previsto en Constitución, ¿sí? No sé si alguna vez han escuchado el chiste este de que cuando te detiene un policía y le dices, hey, ¿no sabes qué dice el 14 o el 16 constitucional? Bueno, pues justamente ahorita vamos a analizar el contenido de esos artículos, porque justamente de esos artículos es que se establece la existencia de estos derechos humanos, ¿sí? Fíjense, el más importante de todos, el artículo 1, que es el que establece simplemente que justamente el Estado y todas las autoridades en general, toda autoridad, todo servidor público, tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Entonces fíjense, son dos obligaciones que están establecidas en Constitución: promover, respetar, proteger y garantizar. Eso dice el artículo 1 constitucional. Pero también continúa diciendo de que estos derechos humanos tienen 4 principios: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ¿sí? Y a partir de eso se señala que el Estado debe de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. E incluso también establece el siguiente párrafo, pues, que está aquí, que queda prohibida todo tipo de discriminación o cualquier cuestión que atente contra la dignidad humana. Bien importante estos conceptos, por eso fue que se los subrayé. Y ahorita fíjense. Entonces, de lo que acabo de mencionar, tenemos lo siguiente. Lo que hay obligaciones del Estado relativos a derechos humanos, lo dijimos: promover, respetar, proteger y garantizar. Pero también hay una siguiente cuestión que tenemos que prevenir y sancionar, ¿sí? ¿Cómo es que el Estado mexicano promueve derechos humanos?
justamente esto que estamos haciendo. Justamente estos tipos de diplomados, estos tipos de capacitaciones son justamente la forma en la que el Estado mexicano está dando cumplimiento, o más bien las autoridades, cómo es que están dando cumplimiento al ordenado por la Constitución, por el simple hecho de que estamos promoviendo, dándolos a conocer, ¿sí? ¿Cómo los protege? Creando figuras jurídicas por las cuales se señale la forma en la cual se van a proteger esos derechos humanos, ¿sí? Y lo vamos a ver ahorita en proceso penal. Hay una figura bien importante que se denomina control de legalidad de la detención, que ahorita la vamos a analizar, pero esa es justamente una figura jurídica que establece nuestro sistema penal, justamente para tratar de proteger derechos humanos que hubieran podido ser violentados durante una detención en flagrancia, que ahorita vamos a analizar un poco de esos temas, ¿sí? ¿Cómo lo respetan y garantizan? Pues justamente a través de actos académicos de prevención en las cuales se dan a conocer, mediante figuras jurídicas y obviamente mediante el fomento tal cual a los servidores públicos, ¿sí? Porque realmente lo que le interesa al Estado mexicano en cuanto a estos temas de derechos humanos es que las autoridades, porque al final de cuentas son los que ejercen el poder, sean las personas que protejan estos derechos humanos y que no los vengan a vulnerar, ¿sí? Y hay dos temas bien importantes que establece también el artículo primero. Hay que prevenirlo y sancionarlo. La razón por la cual el Código Penal del Estado de Nayarit prevé un título octavo que habla de los delitos cometidos por servidores públicos es justamente el Estado mexicano generando figuras jurídicas para sancionar a los servidores públicos cuando vengan a vulnerar derechos humanos, ¿sí? Por eso existe el delito de tortura, por eso existe el delito de ejercicio indebido de funciones, por eso existe el delito de abuso de autoridad. Todos estos tipos de delitos para eso existen. Esa es la razón justamente por la cual existen estos tipos de delitos. E incluso otras muchísimas diversas herramientas que existen, ¿no? Por ejemplo, Comisión Estatal de Derechos Humanos que emiten recomendaciones a quien, bueno, a lo mejor ustedes no les llegan tanto, no sé de eso, pues. Pero en Fiscalía, por ejemplo, llegaban a cada rato es lo de diario, ¿no? Que llegan recomendaciones de derechos humanos o que te llegan solicitudes de informes y oye, trataste a una persona de esta forma, vino y presentó su queja, ok, lo analizamos, informamos, ¿no? Y derivado de eso, pues también Comisión genera sus tipos de recomendaciones, ¿no? Todas estas son figuras jurídicas justamente por las cuales se vienen a sancionar justamente y tratar de tutelar los derechos humanos, ¿bien? ¿Duda de alguno de estos? ¿Bien? Entonces, esos principios justamente justamente el artículo primero señala que hay 4 principios importantes de los derechos humanos. Universalidad, a todos aplican los derechos humanos, son universales, ¿bien? Interdependencia, y tiene mucho que ver con la indivisibilidad también. Fíjense, en materia de derechos humanos, un derecho humano es indivisible, no lo puedes partir. No puedes decir, a ver, el derecho humano tal consiste en esto y esto, en A y B. Pero yo nada más quiero que me aplique para B. No, son indivisibles, no los puedes dividir. Todo lo que conforma el derecho humano tiene que ver con lo mismo. Por ejemplo, hay un derecho humano que para mí es uno de los más grandes que existen, o bueno, más amplios porque involucran bien muchísimas cosas. El derecho humano al debido proceso. El derecho humano al debido proceso, para los que son abogados, me imagino que saben que justamente el derecho humano al debido proceso tiene muchísimas vertientes. Una vertiente de seguridad jurídica, una vertiente del principio de legalidad, muchísimas cuestiones que involucran el derecho humano al debido proceso. Incluso ahorita las vamos a analizar ya específicamente cómo están en Constitución. Pero a lo que quiero llegar es justamente de que el derecho humano al debido proceso, tan grande que es, tan amplio que es, no se puede dividir. No puedes decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Es todo un conjunto, ¿bien? Todo un conjunto de directrices que establecen este principio, este derecho, y que no lo puedes dividir. Interdependencia. A lo mejor existe un derecho humano al debido proceso, pero también existe probablemente un derecho fundamental de guardar silencio, tal vez un derecho como esto, ¿no? Un derecho fundamental de guardar silencio durante tu proceso penal. Eso justamente tiene que ver con una interdependencia, ¿sí? De que van de la mano los derechos humanos.
¿sí? A pesar de que un derecho humano consista en algo, no lo puedes dividir de acuerdo al principio de indivisibilidad, pero a lo mejor ese derecho humano también tiene muchísimo que ver con otro derecho, ¿sí? Entonces van de la mano, ¿sí? Son interdependientes, se conforman entre sí, ¿va? Y progresivos, ahora sí que, pues como es, todo para adelante, ¿no? Todo tiene que ser para mejorar. Si ya se generó un derecho humano y ya se establecieron como directrices o lineamientos de para protegerlo, ya no podemos irnos hacia atrás. Ya si ya se señaló que un derecho humano consiste en esto y te tutela todo esto, o te protege todo esto y te asegura esto, ya no puedes decir después que no, ¿sí? Se supone que ese es el principio que establece Constitución en cuanto a progresividad. ¿Duda de alguno de estos? Bien, ahora sí, entramos un poco más en materia. Fíjense. Se los establecí así para tratar de comprenderlo un poco mejor. Esto es tal cual como está el texto constitucional en cada uno de los artículos. Esto es lo que dice el artículo 14, en cuanto a lo que interesa, obviamente. Fíjense, el artículo 14 establece literalmente: nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. ¿Sí? ¿Qué derecho humano creen que se desprenda justamente de ahí? Fíjense, de esto nada más, de este textito, de estas palabritas que se estableció en el artículo 14, justamente tenemos que menciona que nadie puede ser privado de libertad. Entonces, un derecho humano que está en el artículo 14, la libertad, ¿sí? Y fíjense, libertad involucra muchísimas cosas: libertad de expresión, libertad de profesión, libertad personal, de moverte donde tú quieras, diversas cuestiones que involucran un derecho humano a la libertad, ¿sí? Pero fíjense que también habla de propiedades, posesiones o derechos, ¿sí? Desde el propio artículo 14 constitucional establece justamente que las personas tenemos derecho humano a una propiedad, a una posesión. Y establece, y aquí viene lo importante, que nadie va a poder ser privado de ninguna de esas cosas a menos de que exista un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Oigan, es que vinieron y me catearon mi casa, vinieron y me aseguraron mi inmueble. Ah, ok, vamos a analizar lo que pasó. Pues vinieron y pegaron ahí una hoja que dice firmada por un juez de control del sistema penal acusatorio oral de Desconsenter. Ah, bueno, ahí está totalmente distinto, porque Constitución dice que sí te pueden venir a privar de tus posesiones o propiedades si es mediante un juicio seguido ante tribunales, o incluso en los cuales se hayan seguido las formalidades esenciales de un procedimiento. Incluso otro de los artículos siguientes habla justamente de que si existe un mandamiento judicial, bueno, más bien un mandamiento escrito por una autoridad judicial competente, justamente es que sí te pueden venir a vulnerar esos derechos humanos. Bien, por eso está bien importante estos artículos. ¿Por qué? Porque si un día nos llega a suceder una violación a derechos humanos como esta, lo correcto es que vayamos obviamente con una autoridad federal a reclamarle que se nos están violando unos derechos humanos. Y esto es la vía justamente del juicio de amparo, ¿sí? Porque el juicio de amparo justamente es uno de los mecanismos jurídicos que establece el sistema jurídico mexicano para venir a tratar de proteger si es que se te vulneran derechos, ¿sí? Pero entonces lo que me interesa es justamente eso, que ustedes logren ubicar cómo en Constitución están establecidos estos derechos humanos que tienen que ver mucho con los derechos que se nos pueden venir a vulnerar durante un proceso penal, ¿sí? Entonces tenemos justamente que existe un derecho a la libertad y un derecho a la propiedad y posesiones, pero también establece un derecho humano de acceso en una vertiente de acceso a la justicia. Por eso yo les pongo esto, de que derecho humano al debido proceso tiene que ver con toda situación que vaya sucediendo durante tu procedimiento o proceso penal, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con un procedimiento o proceso penal, todo eso es derecho humano a debido proceso. Incluso todo procedimiento o proceso que se tenga que seguir ante una autoridad judicial de cualquier materia, ¿sí?
hay directrices que se tienen que seguir. Si te vienen y te cobran un pagaré, por ejemplo, también se tiene que seguir un procedimiento establecido en ley. Y eso justamente es derecho humano al debido proceso. Y tiene distintas vertientes. Una vertiente de acceso a la justicia, porque justamente te establece que no te pueden privar de esto sino mediante un juicio. Una vertiente de debido proceso estrictamente, porque esencialmente dice que se cumplan formalidades esenciales de un procedimiento. Eso justamente es debido proceso en sentido estricto. Principio de legalidad, que debe de ser esto nada más conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho. A una persona solo se le puede seguir un procedimiento conforme a una ley que exista al momento en el que cometió la conducta que se le reprocha, ¿sí? Por ejemplo, un tema que incluso ha salido mucho en noticias, ¿no? A lo mejor hay hechos o conductas delictivas que se cometieron hace años, ¿sí? Pero justamente a lo mejor en ese tiempo, pongan ustedes 2008, a lo mejor en ese año no existía un delito específico, ¿no? Por ejemplo, un delito que apenas se acaba de prever en el Código Penal de Nayarit es el delito de ORPI, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿sí? Que es prácticamente como el lavado de dinero, es lo que se conoce como lavado de dinero en la teoría. Pero ese delito apenas entró en vigor creo que en 2021 o 2022. Entonces, ese delito, si tú cometiste una conducta en el 2019, antes de que existiera ese delito, no se te puede aplicar, ¿sí? Porque hay un principio de legalidad que involucra al debido proceso, al derecho humano al debido proceso, ¿sí? ¿Comprendido eso? Luego, hay un principio de taxatividad que va casi de la mano con el principio de legalidad, que es justamente, fíjense, en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Los delitos son una cuestión bien especial, porque así como está expresamente, literalmente escrito en el Código Penal, así se debe de acreditar. Eso es la conducta prohibida. Eso es justamente lo que tuviste que haber hecho para que se te pueda imponer para que se te pueda seguir un proceso penal y para que se te pueda imponer alguna pena, ¿sí? Así exactamente como está en Código Penal, así lo tuviste que haber hecho. Y si no lo hiciste así, entonces, conforme a un principio de taxatividad, se pudiera operar que tú no cometiste tal cual esa conducta que está prohibida. Y es algo que se llama tipicidad, y lo vamos a ver posteriormente, ¿sí? ¿Se fijan? Se van a ir fijando, pues espero por lo menos que vayan a notar al final de este curso cómo todos estos derechos humanos sí tienen que ver justamente con los diversos mecanismos jurídicos que hay en las diversas leyes, en Código Penal, en Código Nacional de Procedimientos Penales. Todas estas situaciones están debido a la existencia de los derechos humanos y existen justamente porque son las herramientas jurídicas para tratar de que existan y que no se vulneren. Artículo 16. Si se fijan, el artículo 16 también habla de otras situaciones en cuanto a las posesiones, que es un derecho humano que ya referimos que también está en el 14. Pero también el 16 establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. Entonces, lo que tenemos justamente de ahí es de que el artículo 16 también nos habla de otros dos derechos humanos: a la libertad, pero también al domicilio. ¿Okay? También señala que en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esto es lo que les decía hace rato, que justamente para que se nos pueda venir a afectar en nuestra esfera jurídica de derechos humanos, la única forma es mediante un mandamiento escrito emitido por una autoridad competente. ¿Cuál va a ser una autoridad competente? Que nos pueda venir, por ejemplo, en materia mercantil hay una figura que se llama embargo. Justamente eso se ordena derivado de una autorización judicial. En materia penal existe algo que se llama orden de cateo, que es que te vayan que se metan a tu casa y que busquen algún objeto relacionado con un delito o que les sirva para su investigación. Eso también tiene que ser autorizado por una autoridad competente, es decir, un juez, ¿sí?
Y hay diversos ejemplos de cómo es que justamente pueden existir estos mandamientos. Pero, y aquí es un tema importante, que esta partecita de este artículo habla justamente de los principios de fundamentación y motivación. ¿Por qué? Sí, un juez puede ordenar que se te vulnere a ti un derecho humano. Sí, es la realidad. Pero solo lo puede hacer fundando y motivando debidamente esa resolución. ¿Qué es fundar y motivar? Está explicado justamente por la Suprema Corte. Fundar es simplemente que utilices el precepto legal, el artículo tal cual de la ley específica en la cual está establecido que tú puedes hacer tal cosa, ¿sí? Y que tiene que ver incluso tiene mucho que ver con lo que realizamos los servidores públicos. Un servidor público, la realidad es de que no puede hacer nada más que lo que está establecido en ley, ¿verdad? Y no nada más es que esté establecido en ley, sino que también debe de motivarlo. ¿Qué es motivar? Simplemente dar las razones por las cuales autoriza ese mandamiento judicial, ¿sí? Porque ordena que se te vulnere un derecho humano. Bien. Pero también nos habla de un principio de seguridad jurídica que establece que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio, en los que se establece como regla o realidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido. Aquí ahorita en México, en materia de derecho penal, en materia de delitos, pues, los procesos son orales, ¿sí? Es decir, que si a ti un día estás atravesando un proceso penal, tú acudes a una audiencia en la cual, pues ahora sí que como en las películas, ¿verdad? Ahora sí, los juicios orales justamente son así como los han visto en las películas, ¿no? Ahora sí que como en la película esta de, ¿cómo se llama? El Cantinflas, ¿cómo se llama? Bueno, justamente son audiencias orales, ¿sí? En las cuales las personas van ante el juez y expresan justamente todas las situaciones que ellos percibieron mediante sus sentidos, por las cuales dicen que una persona cometió un delito o no, ¿sí? Pero esas audiencias quedan grabadas, y eso es justamente lo que nos da a nosotros seguridad jurídica, porque tenemos la certeza de que fue lo que sucedió justamente en la audiencia. Incluso tenemos pues ahora sí que sacando el video, ya puedes ver así, ahora sí que hasta regresarle y todo, para ver palabra por palabra lo que dijo un testigo, lo que dijo el Ministerio Público, lo que dijo el defensor, y podemos analizar y tratar de formar nuestra defensa, ¿verdad? Entonces, todo esto, como se los reitero, es derecho humano al debido proceso. Es la realidad. Todas estas vertientes justamente tienen que ver con un debido proceso, ¿sí? Por eso les digo que el debido proceso es, para mí, por ejemplo, para mí la verdad es de que es el derecho que es más amplio de los que están en Constitución, porque involucran bien muchísimas cosas, ¿sí? Luego, fíjense, el 16 constitucional también nos habla de un derecho a la privacidad. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales en los términos que fije la ley. Hay algo que se llama, en materia penal, es una orden justamente para acceder a tus comunicaciones, en las cuales se conectan a tu línea telefónica y te están escuchando todas las conversaciones que tú tengas, ¿sí? Hay un derecho humano que se llama derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, que es simplemente que no te puedo invadir tu esfera personal, ¿sí? Tú tienes derecho justamente a mantener una privacidad y a que no se te vulnere este derecho a la inviolabilidad de comunicaciones. Tú puedes hablar con quien tú quieras y nadie tiene que tener acceso a tus datos personales, ¿sí? Eso lo establece Constitución. Pero obviamente, pues hay figuras jurídicas por las cuales se te va a poder venir a vulnerar ese derecho cuando se funde y motive debidamente esa resolución, ¿sí? Pero, pues este es otro de los derechos que están establecidos justamente en la Constitución. También otros dos principios importantes: principio de presunción de inocencia y excepciones al derecho a la privacidad, y esto es lo que les decía. Fíjense, se establece en el artículo 16 que se establecerán supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o para proteger los derechos de terceros.
hace unas semanas yo daba un curso para agentes de investigación criminal de la Fiscalía. Y yo les decía mucho de que, no sé ustedes que lo vean en las noticias, pero la Fiscalía del Estado publica cada 3 días, pues, que detienen a una persona, que ejecutan una orden de aprehensión, que vinculan a proceso a una persona y ponen las caras de las personas, ¿verdad? Yo lo que les preguntaba a los agentes era, ¿ustedes creen que el derecho a la privacidad que tenemos no se vea vulnerado de alguna forma por justamente esas situaciones que se hacen? Y ya, pues obviamente todos se reían, ¿verdad? Pero al final de cuentas lo que se trata de plantear en esos tipos de publicaciones es que ponen pues la cara pues tapada, pues, pero sí se pone un nombre. Entonces, pues la realidad es de que a veces se ve un poco complicado cómo no se puedan venir a ver afectados este derecho humano a la privacidad a través de esos tipos de publicaciones. Porque fíjense, hay un principio, de acuerdo con Constitución, que se llama principio de presunción de inocencia. Todos, cuando enfrentemos un proceso penal, se debe de presumir que somos inocentes, ¿sí? Que no hicimos nada. Y eso justamente es chamba del Ministerio Público, quien debe de vencer esa presunción de inocencia y decir, sí, es inocente, ¿eh? Pero fíjate, es que tengo prueba 1, prueba 2, prueba 3, prueba 4, prueba 5, y con estas yo creo que venzo la presunción de inocencia y te acredito que él sí es culpable de esta situación, ¿sí? Pero pues aquí se viene a ver un poco complicado, ¿no? Porque si existen publicaciones de estos temas o algo así, pues en todo caso se está vulnerando un derecho a la privacidad. Incluso también se está vulnerando un principio de presunción de inocencia, porque es una regla de trato procesal. A la persona la tienes que tratar como si es inocente. Obviamente hay sus tipos de excepciones a eso, que son justamente por razones de seguridad nacional. Y yo les decía bien clarito a los compañeros agentes cuál pudiera ser una excepción. Imagínense, pues vamos a vernos un poco. Sabemos que en el ámbito mexicano, pues en el ámbito nayarita, pues incluso hay un tema muy complicado relativo a delincuencia organizada, ¿no? Pero si hay figuras o personas justamente que tienen que ver con estas situaciones, la realidad es de que Constitución prevé una excepción a poder hacer pública esas informaciones privadas, ¿sí? Esos datos personales. ¿Por qué? Porque si está en riesgo si está en riesgo la seguridad nacional, y si se pudiera generar pues por ahí un argumento en el cual se pudiera plantear de que estas situaciones de delincuencia organizada son situaciones que afectan totalmente a la sociedad, y derivado de eso es de que yo voy a hacer públicos estos datos personales, porque a lo mejor lo que necesito es encontrarlo, ¿no? A la persona que está afectando la seguridad nacional. Y en ese caso en específico, pues pudiera ser una excepción, justamente, a ese derecho a la privacidad y a una razón para poder afectarlo, ¿sí? Otro tema, y era lo que les decía, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. Expresamente Constitución dice, las comunicaciones privadas son inviolables. No puedes acceder a las personas, a las llamadas que yo tengo día a día, no puedes acceder a los mensajes que yo mando por el WhatsApp, no puedes acceder a ninguna de estas situaciones, ¿sí? Obviamente, a menos de que tengas una autorización de una autoridad competente en la que se haya fundado y motivado las razones para ingresar a esa información, ¿sí? ¿Duda de eso? Bien, comprendido. Luego, artículo 17 de la Constitución. Prácticamente este artículo habla del acceso a la justicia, porque establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que están expeditos para impartirla en plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Esto justamente es acceso a la justicia. Es el derecho a que a mí se me imparta justicia justamente a partir de un órgano jurisdiccional, a partir de una persona que está capacitada y que es pues ahora sí que conocedora del derecho, y que justamente él tiene las capacidades para venirme a mí impartir justicia, ¿sí? Y también se establece que el servicio va a ser gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Todo eso justamente es derecho a acceso a la justicia y tiene que ver con un derecho humano al debido proceso. Artículo 18. Solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. Otra disposición expresa en Constitución que así literalmente señala pues
de que a una persona no se le va a poder privar de la libertad a menos de que justamente exista esta pena, ¿sí? Fíjense, esto es un tema importante porque hay algo que en proceso penal se denominan medidas cautelares, ¿bien? Que prácticamente cuando uno está enfrentando un proceso penal se le formula imputación y posterior a ello se debate sobre vinculación a proceso, pero después se solicitan medidas cautelares por parte del Ministerio Público. Que una medida cautelar no es nada más que decirle al juez: oye juez, ¿sabes qué? Yo creo que esta persona puede venir a afectar el proceso penal que está enfrentando, ya sea que se sustraiga, o sea, se pele, o que influyan algunos testigos, o que destruya pruebas, o que exista un riesgo para la víctima, que la vaya a volver a ir a amenazar, o que la vaya a volver a ir a golpear, o una cuestión como esta, ¿sí? Entonces, esas son las razones realmente por las que se puede imponer una medida cautelar, en general. Y una de esas medidas cautelares justamente es la prisión preventiva, que te quedes ahí en el cerezo, pues, en lo que se lleva tu proceso penal, te quedas en el Venustiano Carranza, ¿sí? Pero fíjense, y esto es un tema bien importante porque en algún momento, cuando estaba en la Fiscalía Anticorrupción, tuvimos un caso de un juzgador, pues, que emitió, era sistema tradicional, todavía no era este sistema oral, pero en ese momento él dejó privado de la libertad a una persona a sabiendas de que el delito por el que se le estaba acusando no ameritaba pena privativa de libertad. Entonces es un tema bien importante, porque a ti no se te puede venir a privar de la libertad de ninguna forma a través de una medida cautelar de prisión preventiva, a menos de que justamente exista esa posibilidad de que se te imponga una pena privativa. Y en este caso el juez impuso, de todas formas lo dejó en prisión a sabiendas, pues, de que lo tenía que dejar libre, pues, porque constitucionalmente pues, no lo podía dejar ahí privado de la libertad, ¿sí? Y fue una de las razones por las cuales me tocó formular la imputación y pues le tocó enfrentar su proceso penal nada más por este tema, ¿verdad? Por eso les digo, ser servidor público es bien peligroso, ¿verdad? Porque tenemos que revisar bien todo lo que tenemos que hacer, tenemos que ver bien la ley que sustenta lo que nosotros podemos y no podemos hacer, y a partir de eso es que pues debemos de analizar todas las situaciones que lleguen a nuestro día a día para realizar, ¿sí? Eso es bien importante por esas razones, ¿sí? Luego, del artículo 19. Todo maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. ¿Se acuerdan que hace rato les hablaba que la Constitución Política en el artículo 1 menciona así expresamente dignidad humana? Esto no es nada más que dignidad humana expresamente en Constitución. Derecho humano a la dignidad humana. Si alguien te detiene algún día, pues sí, te deben de detener, pero no que te detengan por haber cometido un delito incluso de forma en flagrante, pues no implica que tenga derecho el policía que te golpee, a que te hagan tratos inhumanos, o cualquier cuestión esta que te pudiera afectar tu dignidad humana, ¿sí? Entonces, bien importante porque Constitución expresamente lo prevé, ¿va? Luego, ahora sí, aquí entramos un poco más a temita de lo del tema del proceso penal. El artículo 20 constitucional es prácticamente el artículo que establece todas las directrices que se deben de seguir durante un proceso penal, ¿va? ¿Por qué? Artículo 20 en el apartado A habla de los principios generales que se deben de seguir durante el proceso y establece, primero, el proceso penal será acusatorio y oral, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, y señala que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Bien importante, ¿eh? De hecho, este es un tema que vamos a hablar ahorita bien nos vamos a adentrar mucho en ese tema, porque justamente cuando me decían que hablara yo sobre estos temas de derechos humanos en la investigación y procuración de justicia, pues me puse a pensar, ¿no? Ok, pues es que la verdad es de que pues todo lo que se hace en el proceso penal son vulneraciones a derechos humanos, que están justificadas obviamente, pero
pues, prácticamente todo el proceso penal es una forma de vulnerar derechos humanos, ¿verdad? Pero un tema bien importante es que yo creo que lo que más vemos tal cual durante un proceso penal en cuanto a violaciones a derechos humanos es en la prueba ilícita, ¿sí? En los supuestos en los cuales a ti no te pueden venir a vulnerar derechos humanos para obtener pruebas en contra de ti. ¿Por qué? Porque si se vulnera un derecho humano y se obtienen pruebas a partir de eso, las pruebas que se hayan obtenido de acuerdo con Constitución son nulas, ¿sí? Y es un tema bien importante que ahorita vamos a analizar. Pero esto justamente es debido proceso. ¿Bien? Lo estamos explicando así porque ahorita que lleguemos ya a materia y aquí vayamos analizando el proceso, se van a ir dando cuenta como, ok, es que aquí estaba derecho humano, ¿verdad? Entonces, también el artículo 20 establece derechos expresos de los imputados. Señala que los imputados tienen derecho justamente a declarar o guardar silencio. Y esto no es nada más de que una persona tiene derecho a simplemente no decir nada. Si el Ministerio Público le está diciendo que cometió tal acción, tal día, tal hora en contra de tal persona, si se está haciendo en contra de mí, yo simplemente me puedo callar. Se supone que el juez no debe de entender de que, es que como se quedó callado, sí fue él. No, tengo un derecho a yo guardar silencio. Y eso no debe de poder ser utilizado en mi contra. Si tú, juez, vas a aceptar que yo cometí esa conducta, tienes que decirme qué pruebas te trajeron para acreditar eso. Y mi silencio no puedes tomarlo como que porque como se quedó callado también y no trajo ninguna prueba, entonces sí fue él. No, acredítame con qué pruebas dices que sí cometí esta conducta. Bien. Luego también establece, desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma. Yo tengo derecho a que me menciones, a que me expliques justamente, pues por qué me estás deteniendo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hice justamente? ¿A qué hora lo hice? ¿En contra de quién lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Qué utilicé para hacerlo? Y todas estas situaciones, de acuerdo con Constitución, yo tengo derecho a conocerlas. También queda prohibida y será sancionada por la ley penal toda incomunicación, intimidación o tortura. Fíjense, estos son delitos que están en el Código Penal, así se llaman, intimidación y tortura. Y hasta un servidor público que trabaje en recaudación de rentas puede cometer intimidación, Y ahorita ya que lleguemos a ese tema lo vamos a explicar por qué. Porque el simple hecho es de que intimidación está bien amplio. El verbo rector del delito de intimidación es aquel que intimide a otra persona con causarle un daño o generar alguna situación en contra de él, ¿sí? Ahorita lo vamos a analizar, pero está súper amplio, porque al final de cuentas entonces luego llega una persona que dice, y es que en un tono amenazante, inflando el pecho, me dijo tal cosa y me intimidó, y vaya y te denuncian, y caray, ok, o me habló feo la de ahí de recaudación de rentas, me gritó, ok, bueno, pues hay que analizarlo, porque es un delito de intimidación, ¿bien? Y tortura igual, el delito, tortura tal cual, expresamente, es un delito que está previsto en el Código Penal de Nayarit. Es obviamente uno de los temas más graves, uno de los delitos, pues yo creo que los más graves que existen, ¿no? Contemplados en la ley penal, porque la verdad es de que sí hay casos muy feos de esos temas. ¿Bien? Luego, la confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio. Hay un derecho humano que yo puedo guardar secreto, puedo guardar silencio, ¿sí? Y no tengo que hablar ni decir nada si alguien me está diciendo que hice algo. Pero, si yo acepto hablar, acepto rendir una declaración como persona imputada, solo puede ser bajo la asistencia de mi defensor. Que mi defensor me diga y que quede constancia de que mi defensor me dijo, oye, si declaras, te pueden aceptar, corroborar esto, ¿sí? Si tú dices que sí estuviste ese día, ya le estás haciendo chamba a la fiscalía, porque ya tú estás aceptando que sí estuviste ahí ese día. Ahorita ellos tienen un testigo que dice que tú ahí estuviste, pero es lo único que tienen. Y si tú llegas y dices que sí estuviste ahí, pero que no hiciste eso, pues el único problema es que tú ya le estás aceptando que sí estuviste ahí. Por eso, yo la verdad es de que mis recomendaciones siempre a mis clientes es esa: no declares, ¿sí? Porque al final de cuentas, incluso el propio juez te lo dice. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra, ¿sí? Y la verdad es de que pues, los jueces se agarran de cualquier cosa, ¿verdad?
Con una cuestión que tú hayas dicho que sí estuviste ahí, ya dijo que estuvo ahí, bien, y la otra testigo dice que le hizo tal cosa y se corrobora y vamos, ¿verdad? Entonces, por eso es una cuestión bien grave. Es un derecho que tienes, que la verdad yo no únicamente lo recomiendo cuando de plano sí tienes otras pruebas para sustentar justamente tu dicho, no sé, videos, documentos, algo pues para acreditar justamente que no hiciste lo que se te dice lo que te señalan que hiciste, y pues así a lo mejor sí pudiera ser viable que declares, pero si no tienes pruebas que corroboren tu dicho, pues sí está, y no lo recomiendo tanto, la verdad. Luego, les digo, el artículo 20 constitucional es uno de los más largos de la Constitución en materia de derechos, expresamente, porque hay otros muy largos, ¿verdad? Pero el artículo 20 también señala que el imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo, ¿sí? Fíjense, cuando una persona ya está enfrentando un proceso penal, tiene derecho a conocer justamente las pruebas que existen en contra de él, ¿sí? Así de sencillo. Se denomina carpeta de investigación, en donde obran esos registros de la investigación, ¿sí? Entonces, desde el momento en el que a ti se te detiene, desde el momento en el que a ti se te cita para que declares, desde ese momento tú ya tienes derecho a acceder a esa carpeta de investigación, a acceder a esos registros de investigación, y Constitución lo prevé expresamente. Y esto justamente es porque hay un derecho humano al debido proceso. Y hay directrices que se deben de seguir justamente para que puedan ser válidas todo el proceso, para que pueda ser válido todo el proceso que se sigue en tu contra, ¿sí? ¿Por qué? Y incluso lo vamos a ir explicando, pero la realidad es de que, y es la importancia justamente de estos derechos que les estoy mencionando, ¿sí? Porque, por ejemplo, imagínense que llegamos a una audiencia en la que el Ministerio Público nos dice: tú hiciste tal cosa, tal día, a tal hora, ¿sí? Y te empieza a decir: y para acreditar esto, yo tengo esta entrevista, yo tengo este documento, yo tengo este video. Pero el problema es que a ti no se te dio ese video, a ti nunca te lo compartieron, o a ti nunca te compartieron esa entrevista, o tú nunca la has visto, ¿sí? De acuerdo con Constitución, tú tienes derecho a conocer las constancias que integren la carpeta de investigación, a conocer las pruebas que existen en tu contra. ¿Para qué? Para que tú puedas tener la facultad de debatirlas, ¿sí? De controvertirlas o confrontarlas con otras pruebas que tú tengas, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual les explico todos estos partecitas de la Constitución. Se las pongo así porque son como los más torales y más importantes que hay en la Constitución y que sí se te pueden venir a vulnerar durante tu proceso penal, ¿sí? Luego, dice también que tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, el cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Tienes derecho a un abogado desde que se te detiene, ¿sí? A que se te asigne este abogado y que puedas hablar y decirle: oye, me agarraron haciendo tal cosa, ¿qué me recomiendas? Ya que el abogado, que se supone que es la persona experta en el tema, te pueda decir: pues no declares. O a ver, espérate, ¿qué pasó? No, pues esto y esto. Ok, ¿hay testigos de eso? Sí, fulano. Ah, ok, deja, yo me encargo, ¿sí? Por eso es bien importante la defensa técnica adecuada. Por eso es un derecho que está incluso previsto en Constitución, ¿sí? Interrumpo un poquito ahí. Sí. Anteriormente, antes de la reforma, en los citatorios por ahí ponían: fulano de tal comparezca ante el Ministerio Público tal día, tales horas, debería venir acompañado de abogado o persona de su confianza. Ahí, ¿qué onda? Hace rato les comentaba que di un curso a los agentes de investigación. En el sistema anterior había algo que le denominaban, y me lo dijeron ellos, que era búsqueda y localización, y pues que te lo traigan pues tal cual a la persona, ¿verdad? Era una orden que les giraba el Ministerio Público a los agentes para que le fueran y traer, ellos lo llaman así: tráigamelo amarrado, y te lo traen a la persona, ¿sí? Y eso que usted le está diciendo, incluso ahorita todavía sucede, un citatorio, y así como usted me lo expresó, un citatorio en el cual el Ministerio Público te lo firma y te lo manda y te dice: tal día, tal hora, ven, y ven junto con tu defensor, ¿sí? Eso
de acuerdo con código, es legal. Sí es procedente. ¿Sí? Incluso si incumples, si no acudes a esa cita que te está dando el Ministerio Público, no es que te puedan detener, pero sí implica que tú entonces no tienes como esas ganas o esa voluntariedad de someterte al proceso penal. Y esa es una causa para que exista peligro de sustracción. Si en algún momento se llega a judicializar el asunto, se va con un juez y el juez te impone medidas cautelares, el Ministerio Público le va a decir, oye, existe un peligro de sustracción, porque mira, tan es así que a él lo cité antes de que lo citara aquí contigo, por medio de ti, juez, yo lo cité, yo, Ministerio Público, lo cité, y se le notificó y todo, y él no vino, no tiene voluntad de él someterse al proceso penal, ¿sí? Entonces, si es legal, y lo correcto es que si alguna vez a un familiar de ustedes o a ustedes incluso les llega a llegar un documento como estos, un citatorio firmado por un ministerio público con sello, que diga tal día, tal hora, ven y vente junto con tu defensor, vayan. Esa es la recomendación. Vayan, acudan, ¿sí? O muévanse ahora sí para ver cómo pueden acudir a esa cita, ¿sí? Pero no faltan. Hola, buenos O días. justificar, por lo menos. Buenos días Buenos a días. todos. Bueno, entrando aquí de lo que comentaba de la intimidación, que es súper extensa, pues también un citatorio con esas características es intimidante, porque si me están diciendo acompáñate al abogado, dices, ah, caray, ¿por qué? ¿Me van a dejar detenido? ¿O de la persona de confianza? Entonces, estoy de acuerdo con usted en que es legal de que se acuda, que te presentes, porque de lo contrario, primero te estoy hablando por las buenas y no por las malas, pero sí tiene un poco de intimidación desde mi perspectiva. Estamos hablando que el derecho es interpretativo y cada cabeza es un mundo. Me voy a regresar un poquito en todo lo que ha ido en su ponencia. Y me quedo con muchas cosas muy importantes, pero también me quedo frustrada. Me quedo frustrada en el aspecto de cómo hay personas privadas de su libertad a las cuales se les han violado todos sus derechos, que está escrito, que no hay pruebas, que hubo tortura, que están pasados los protocolos y que siguen privados de la libertad. Y aquí es donde entra como servidora pública, y lo digo, si hubiese sabido en dónde me estoy metiendo, créanme que jamás hubiese aceptado un cargo público, porque, y qué bueno que nos están concientizando de la responsabilidad que esto implica. De hecho, yo tengo un lema que es atiende a las personas con calidad y con calidez, porque incluso hasta hablar mal puedes incurrir en un delito, pero pues también van quedando muchos huecos, ¿no? Ahora sí que la importancia de hacer las cosas correctas, porque ahorita estás detrás del escritorio, mañana puedes estar detrás de la reja por no haber sido un buen servidor público, o también pregúntate. Afortunadamente no estoy en la Procuración de Justicia, pero pregúntate si realmente lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien. Es cuanto, gracias. Bien importante lo que menciona la compañera, pues, porque justamente, primero, en cuanto al tema de intimidación del citatorio, bien, yo les decía que 14 y 16 constitucional establece la realidad. Sí se te puede vulnerar derechos humanos, y esa es la realidad. Sí se te pueden venir a vulnerar esas esferas jurídicas tuyas en materia de derechos humanos, pero nada más fundando y motivando, ¿sí? La realidad es que un citatorio con las características que se mencionan es legal, está fundado en una ley que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Probablemente en el citatorio no vaya a estar motivado. ¿Por qué? Porque incluso motivados que te den razones, ¿sí? Entonces a lo mejor lo correcto sería que en el citatorio te pusieran, te cito porque mira, hay un tema, una denuncia de esto, en la cual se te está diciendo esto. El problema es que no se puede hacer eso, porque el código dice que hay una secrecía en la investigación, ¿sí? Entonces, no te lo puedo hacer de conocimiento hasta que vengas. Ven, comparece a la cita, y ahora sí, de acuerdo con la propia Constitución, ya puedes tener acceso, ¿sí? Porque
se encuentra detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Si yo te cito, desde ese momento tú ya tienes derecho a conocer la carpeta de investigación. ¿Sí? Ahí está el detalle que perjudica al ciudadano, porque si se hace acompañar de un abogado es un profesional, por lo menos profesionista, ¿no? Y si va alguien de confianza, desde ese momento está en estado de indefensión. Ahí hay un problema. Y ahí inicia el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Te dicen, para llevar a cabo una diligencia de carácter penal. Escuchan penal y quieren brincar al otro cerro, ¿no? Pero sí tienen que ir. Entonces, desde ese hora y punto empiezan ya las cosas no muy favorables al citado. Sí. Fíjense, el tema es el siguiente. Sí, vemos nomás penal y ya queremos irnos al cerro, ¿verdad? Es correcto. Pero el tema es el siguiente, de que eso que usted está diciendo, de que se acompañe de personas de su confianza, la verdad, mientras yo estuve como Ministerio Público, yo por lo menos nunca vi un citatorio así, que dijera literalmente persona de su confianza. Es con defensor. Lo que es legal es que vente con tu defensor. Y si no vienes con defensor, aquí hay defensores públicos. Que antes de que yo hable contigo incluso, se supondría que debes de hablar primero con tu defensor. Y que tu defensor sea el defensor público en este caso, que te explique, mira, un citatorio es esto, esto y esto y esto. ¿Sí? Por aquí sí hay, pero en otras regiones no hay. Incluso En los foráneos casi no hay. De hecho, no. De hecho, por ejemplo, yo estaba en Varas hasta Sayulita, ¿sí? Para poder acceder al defensor público, el defensor público estaba en Varas, ¿sí? Entonces, lo que sí es que teníamos que generar esas condiciones para que la persona sí o sí debe de hablar con él. Y por ejemplo, no sé ustedes quién tanto tenga conocimiento de temas foráneos, pues de temas de municipios fuera de aquí de Tepic, pero la verdad es de que es bien difícil, porque Constitución tiene todos estos lineamientos que deben de existir durante un proceso penal. El problema es que en las zonas foráneas es bien difícil acceder a ellas, E incluso, yo lo decía, yo siempre lo he dicho, la chamba del Ministerio Público es bien difícil, ¿sí? Porque cualquier cosita que hagas mal, y es bote para ti, porque estás privando de una libertad a una persona, ¿sí? Y el tema era ese, de que la verdad yo siempre aplaudía las labores de los policías municipales cuando actuaban bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un policía municipal detenía a una persona en Guayabitos y el médico estaba en Varas. Entonces tenían que llevarlo a Varas, porque cuando te detienen, bueno, de hecho no lo puse, pues, pero el primer derecho que se tiene que cumplir es que tienes que tener atención médica, ¿sí? Desde que se te detiene debes de tener acceso a un médico que te vea, que te cheque que estás bien, porque luego hay personas que las detienen y padecen de eso justamente, ¿sí? Entonces no puede estar detenida una persona que tenga un problema cardiovascular, ¿sí? Y eso el médico lo dice, ¿eh? Por ejemplo, accidentes que existían siempre en la 200, a cada rato hay accidentes, en la carretera federal 200, personas que chocaban y estaban malheridas. El médico es el primero que tiene que checar a la persona, y el médico dice, esta persona no se puede ir a la cárcel, no te lo puedes llevar a los separos, llévatelo al hospital. Se va al hospital, se va con su policía, se va con su policía que lo está resguardando, pero no se va a la cárcel. Mientras esté grave la persona no puede estar ahí, ¿sí? Entonces, por eso les digo, sí se pueden violar derechos humanos, ¿sí? La realidad, los puedes venir a afectar esas esferas jurídicas, o no violarlos, sino venir a afectarlos, ¿sí? Pero debe de ser de manera fundada y motivada, siempre, ¿sí? ¿De acuerdo? Fundada, que esté en ley, lo que puedes hacer eso, y motivada, que des las razones por las cuales vas a hacer supuestamente, ¿sí? Y en cuanto a lo del tema de los actos intimidatorios, pues sí, pueden verse así de alguna forma, ¿no? Pero la realidad es de que mientras se funde y motive, pues se pueden realizar estas situaciones. Incluso ahorita vamos a hablar de un tema también de los cateos, que la verdad es un tema bien grave, que pues es algo que vas y te metes a la casa de una persona e incluso pues si no estaba adentro ya la cierras la casa porque tiene que quedarse asegurada. Y pues la verdad a mí me tocó, por ejemplo, ir a hacer aseguramientos en los que no habían personas y ya al rato llegaba la gente diciendo de que pues aquí es mi casa, aquí vivo, aquí duermo.
y no tengo otro lugar a donde ir, y pues lo siento pues, pero legalmente yo tengo que cerrar aquí. Y ya le estás violando el derecho a Y ya estoy violando su derecho a un domicilio, su derecho humano a una propiedad, su derecho humano a, incluso pues a una vida digna, ¿no? Porque se supone que tenemos derecho humano a una vivienda digna incluso. seguridad personal, ¿qué tal que es una mujer, la dejas afuera, no trae dinero y hasta abusan de ella? Justamente. Pero la realidad es de que legalmente, pues eso es lo que dice la ley que tengo que hacer. Y acuérdense que un servidor público solo puede hacer lo que está en ley, ¿sí? Preguntarte, ahorita se está viendo mucho lo del aseguramiento de bienes, viviendas. Pero en el caso, por ejemplo, cuando tú rentas o si tienes un domicilio y tú lo rentas, no sabes a qué se van a dedicar o si es una familia bien o algo, y aseguran el bien porque están cometiendo actos ilícitos. Tú lo rentaste en buena fe, haces un contrato y todo eso. Ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace o se debe de hacer? Porque pues es una vivienda propia, de una manera, ¿no? La persona que rentó. Fíjense, primer tema. Si una persona está rentando su inmueble a otra, la persona está renunciando a su derecho a la posesión de ese inmueble, ¿verdad? Entonces, la persona que está rentando es quien puede ejercer los derechos de posesión de ese inmueble, ¿sí? Porque se supone que él pagó por un año a lo mejor, o él hizo un contrato en el que por un año él va a tener la posesión de ese inmueble, ¿verdad? Entonces, legalmente, él es la única persona que puede ir con el Ministerio Público que ordenó el aseguramiento, obviamente con autorización judicial, y decirle, oye, ya devuélvemelo. O sea, a lo mejor dices que estoy diciendo eso, pero pues no hay nada o algo, o lo que tú quieras, o defenderte, ¿sí? Pero tú como propietario, si la pregunta es el propietario, ¿qué puede hacer? Pues la realidad es de que nada, ¿sí? Porque al final de cuentas, el que tiene el derecho es él. Y en todo caso, él lo que debe de hacer es que te debe de seguir cumpliendo a ti tus rentas, ¿sí? Porque él sigue teniendo la posesión. Si dice que se lo aseguraron, fue problema tuyo, ¿sí? No tiene nada que ver con un tema mío. Porque a ti yo te lo renté así como estaba, ¿verdad? Entonces lo que tendría que hacer legalmente es que, incluso se lo digo porque tenemos un caso así en el despacho, y justamente la persona pues lo que tiene que hacer es seguir pagándole la renta, ¿sí? Si deja de cumplir con el pago de la renta, pues ¿qué es lo que implica? Un incumplimiento de contrato. Entonces lo que tiene que hacer es ir a rescindir el contrato por la vía civil con un juez civil, ¿sí? Para que se rescinda el contrato y se acredite que ya tú, como persona propietaria, tienes el derecho de la propiedad de ese inmueble, pero ya también de la posesión, porque el juez ya lo ordenó. Y ya lo siguiente que haces, ya que tengas tu resolución del juez, es que ahora sí vas y le pides al Ministerio Público con tu resolución y le dices, devuélveme, ¿verdad? Porque este ya no me pagó, ya nada, ¿sí? Incluso en un caso en específico así nos pasó, y lo que le pasó a esta persona es de que igual le aseguraron el inmueble por un tema de hidrocarburos, y lo que se hizo justamente es que, como no quería hacer nada la persona todavía, porque decía que ya se iba a llegar la fecha límite del contrato, se esperó a que llegara la fecha límite del contrato, y al día siguiente de que ya se había vencido el contrato, fue y presentó el escrito al Ministerio Público Federal. Y ya el Ministerio Público Federal le dijo que obviamente no, porque pues son temas de que es un tema delicado, ¿no? Pero ya lo que sigue es el amparo. Y ya pues ahora sí que un juez federal se le diga, se me está vulnerando el derecho humano a la propiedad y a las posesiones, ahora sí tú pues dime, ¿todavía lo puede tener o todavía no? Y ya tú dile al Ministerio Público Federal. Y así, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver justamente ese tema de la intimidación, porque es un tema bien importante, porque como está bien ambiguo, la realidad es de que tenemos que analizar los elementos objetivos de ese delito para poder, porque fíjense, es lo que yo les digo, para mí era algo que me gustaba mucho dar estos tipos de clases, porque la realidad es de que conocer, ¿cómo vamos a prevenir sin conocer genuinamente? Entonces, es lo importante. Si dices, oye, es que nomás con que le infle el pecho a una persona o que le hable así golpeadito, ya entonces estoy cometiendo delito de intimidación. No. Porque hay algunos elementos que integran ese delito. Y ahorita vamos a analizar cuáles son. ¿Sí? Luego, creo que ya es casi para terminar este tema. A ver, nada más. El artículo 20 también establece derechos de las víctimas. ¿Sí? Dice justamente que una víctima tiene derecho a recibir desde la comisión del delito atención médica y psicológica de urgencia. Entonces, ¿esto qué es? Derecho humano a la salud. ¿Sí? La persona que recibe un delito en contra de ella tiene derecho a que se le atienda en un ámbito de salud desde un aspecto físico, fisiológico, pues,
hasta un aspecto también psicológico, ¿sí? Y eso está expreso en Constitución. Luego, el artículo 22 tiene justamente derecho a la dignidad humana, porque establece que quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualquier otras penas inusitadas y trascendentales. Eso justamente es derecho humano a la dignidad humana, ¿sí? No me puedes cometer ninguno de estos castigos de allá de los años 1700 o algo, porque Constitución lo dice, ¿sí? Estos tratos inhumanos. Bien, esos eran justamente los derechos humanos más importantes que están en Constitución para mí. y que son importantes para mí porque justamente tienen que ver mucho con el proceso penal. ¿Va? Entonces, fíjense. Para analizar y ver justamente por qué son importantes estos temas de estos derechos humanos, les traigo como una especie de tablita en la cual se viene establecido todo lo que es el proceso penal y todo lo que se va afrontando. ¿Va? Fíjense, incluso esto, si gustan, se los paso posteriormente. Este es como es el señalamiento o la línea de tiempo de todo el proceso penal justamente que se vive. Y vamos a ir identificando durante esta línea del proceso penal en qué momento es del que se pueden venir a ver afectados derechos humanos, ¿sí? Fíjense, ¿cómo inicia un proceso penal? Empieza con una denuncia o con una querella, ¿sí? Pero es simplemente la única forma en la que puede iniciar un proceso penal es con algo que se denomina en teoría una noticia criminal. Una noticia criminal, ¿sí? Que le hagas el conocimiento a una autoridad competente en materia de seguridad pública que una persona cometió un delito, ¿sí? El código prevé diversas formas en las cuales se puede hacer la denuncia. Incluso maneja la denuncia anónima, ¿sí? Ojo, esa denuncia anónima no siempre va a poder ser procedente, ¿sí? Incluso lo que establece el código en cuanto a las denuncias anónimas es que, por ejemplo, yo hago una llamada y digo, oye, en tal casa veo que están entrando con armas. ¿Qué tiene que hacer la policía? Lo que tiene que hacer los servidores públicos en materia de seguridad pública es que tienen que ir al lugar a corroborar la denuncia anónima. Y en caso de que sí la corroboren, lo que tienen que hacer en ese caso es ellos hacer la denuncia formal, ¿sí? Ante el Ministerio Público mediante un informe policial homologado. Bien, pero la realidad es de que la única forma en la que puede iniciar un proceso penal es mediante una denuncia o querella en los delitos en los que la ameritan, ¿sí? Que un delito que amerita querella de parte es, por ejemplo, el delito de fraude, el delito de abuso de confianza, el delito de violencia familiar, en los dos supuestos que no sea de oficio, obviamente, el delito de robo simple, que te roban 100 pesos o algo así. Esos son los delitos que son como son mínimos, pues el código lo que dice es de que, a ver, estos delitos como son mínimos, necesito que sí o sí la persona que fue afectada venga y me diga a mi Ministerio Público, sí quiero que investigues, ¿sí? Que me des la autorización expresa de que se investigue. Y así inicia el proceso penal, con una denuncia. ¿Claro eso? Sí. Solamente inicia el proceso penal con una denuncia, así de sencillo. Ya sea anónima o querella, lo que quieras, pero con una denuncia. Que alguien diga que se cometió un delito, ¿va? Entonces, lo que sigue, lo que debe de hacer el Ministerio Público justamente a partir de la denuncia, tiene que valorar, ¿sí? ¿Por qué? Me llega la denuncia a mi Ministerio Público, pero de repente es una persona que dice, no sé, imagínense, oh, es que tal día, tal hora, un amigo de mi escuela que no veo hace 20 años, vino y me dijo de groserías. ¿Ok? El Ministerio Público lo que tendría que hacer es analizar, valorar justamente la denuncia. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es delito. A lo mejor lo que quiere venir a denunciar la persona no es delito. Y para eso, el Ministerio Público tiene herramientas jurídicas para tratar de justamente no iniciar una investigación penal,
¿sí? Y son supuestos. Hay un supuesto que se denomina facultad de abstención de investigar, que es simplemente, viene la persona muy molesta y te dice, es que me hicieron tal cosa, me dijeron tal cosa, que tal cosa de mi madre me la recordaron y esto. Ok, déjala liso. Le toma la denuncia, a lo mejor incluso el Ministerio Público se la toma porque como venía muy molesta y luego dicen de que no, y ustedes nunca ayudan en nada. Ok, bueno, le tomamos la denuncia. Se le toma la denuncia, pero posteriormente, ya que ya se fue la persona un poco más tranquila a lo mejor, porque ya hasta se desahogó o algo así, checas el tema y te das cuenta de que evidentemente no es delito. No hay amenazas, no hay lesiones, no hay nada, ¿sí? Nada más le dijo de groserías. Eso no es ningún delito, ¿sí? Entonces, a menos que sea una violencia familiar, porque en los temas de violencia familiar sí es un tema más totalmente distinto. Si fuera su primo, por ejemplo, fuera un tema totalmente distinto, porque la violencia familiar implica nada más que exista violencia moral. Violencia moral es violencia psicológica, simplemente, ¿sí? Y es un tema bien grave, pues, porque con el simple hecho de que el esposo, el primo, el tío, lo que sea, venga y le diga de groserías al familiar, ya con eso es violencia familiar, ¿sí? Y es delito. Y ahorita, en diciembre del año pasado, el delito de violencia familiar se acaba de aumentar la pena. Ya no alcanza salidas alternas como suspensión condicional del proceso. Entonces, si alguien te denuncia y ese asunto se judicializa, que incluso es la política criminal que está en este momento aquí en el estado, pues, por el tema de que hay una alerta de género aquí en Nayarit, incluso no sé si lo sabían, pues, pero hay una alerta de género aquí en Nayarit en la cual, derivado de diversas situaciones, pues, de que existía mucha violencia en contra de mujeres aquí en el estado, es de que se implementó esta alerta de género y se han venido generando diversos mecanismos justamente para tutelar esas situaciones y tratar de dirimir o disminuir esas violencias familiares. Y uno de esos, pues, mecanismos que implementaron nuestros legisladores fue justamente decir, ¿sabes qué? Pues entonces hay que aumentarle la pena. Hay que aumentarle la pena al delito de violencia familiar. Que hay muchísimos doctrinarios que dicen que eso no sirve de nada, pero pues al final de cuentas lo que se hizo es que se aumentó esa pena y pues que ahora sí es un tema todo ya, incluso para mí ya es un delito grave realmente, porque si la media aritmética supera los 5 años y genuinamente está catalogado ahí por el código en un artículo que esos delitos que superan la media aritmética de 5 ya son delitos graves, ¿sí? No expresamente así, pero incluso como que se entiende tácitamente. Entonces ese delito de violencia familiar aquí en Nayarit es un delito grave y es la realidad. ¿Sí? Entonces, fíjense, Ministerio Público le llega la denuncia, analiza el tema, ve si es delito o no es delito, ve si investiga o no investiga. Si él dice, pues sabes que a lo mejor pudiera operar un delito de amenazas, órale, a analizar. ¿Qué hace? Abre la carpeta de investigación, le asigna un número de reporte de hechos o un número de carpeta de investigación. Aquí en la Fiscalía de Nayarit, administrativamente los dividen en RHs y en CIs. RH es un reporte de hechos, CI es una carpeta de investigación. En el estado de Aguascalientes le llaman carpeta de hechos. A lo que nosotros le llamamos RH, ellos le llaman carpeta de hechos. Y ya cuando ya se hace más, ya que sigue el procedimiento, ya le llaman carpeta de investigación. Son temas administrativos, temas de estadísticas que se tienen en consideración por las fiscalías de los estados, de las entidades federativas, justamente para, pues, es simplemente temas administrativos y de estadísticas en cuanto a las incidencias delictivas que existen en los estados. Pero bueno, el punto es de que se inicia la carpeta. Bien, después de eso, ¿qué hace el Ministerio Público? Corroboración de hechos probablemente delictivos. La chamba del Ministerio Público, de acuerdo con el artículo 21 constitucional, es investigar. Investigar delitos o no. Si hay delitos o no hay delitos. Esa es la chamba constitucional del Ministerio Público. Bien. ¿Qué debe de hacer? Para corroborar. Para corroborar la denuncia de la persona. Investigar. ¿Sí? Si la persona al momento de denunciar le dijo, tal día, a tal hora, me amenazaron, me dijeron que me iban a matar, o tal día, a tal hora, vino una persona con un bat y me golpeó, o lo que quieras, lo que tiene que hacer el Ministerio Público es preguntarle a esa persona al momento de tomar la denuncia, ok, ¿y qué viste? ¿Quiénes estaban? ¿En dónde estabas? ¿Para qué?
para que cuando el Ministerio Público investigue y dirija la investigación, le diga a los agentes de investigación, váyanse a tal lugar. Ahí fue donde se supone que sucedieron los hechos. Chequen si hay cámaras, chequen quiénes viven por ahí, pregunten si alguien vio, que investiguen y traten de corroborar justamente. ¿Cómo? Aunque lleves pruebas, sinceramente no hacen nada. Ok, fíjense, tema importante, ¿eh? ¿Por qué? Fíjense, ¿eh? Y esto es algo que señalar. Sí se dice mucho eso, el tema en cuanto a que llevas pruebas, llevas documentos, llevas videos, llevas testigos, llevas todo, y de todas formas no investigan. Algo bien importante que hay que resaltar, ¿sí? Lamentablemente, sí hay casos en los que pueden suceder esos tipos de situaciones. En mi experiencia, he conocido ministerios públicos que son muy trabajadores, que se organizan y que le dan trámite a las denuncias, ¿sí? Pero obviamente, dentro de todo, pues obviamente hay fichitas que no llegan al alcance, ¿verdad? Entonces, para eso justamente Constitución prevé la figura del asesor jurídico particular, ¿sí? La víctima del asesor jurídico en general. Una víctima de un delito tiene derecho a un asesor jurídico. ¿El asesor jurídico qué es? Es un abogado que justamente es la persona que va a poder ir a, pues ahora sí que reclamar tus derechos como víctima para efectos de que se siga la investigación, para efectos de que se investigue. Fíjense, yo me he topado con muchas personas que dicen eso justamente, que no hace nada del Ministerio Público, que no integra la investigación, pero justamente de repente, y lamentablemente yo me he topado que esas personas de repente traen un asesor jurídico particular, incluso personas que le están pagando, incluso para que esté checando el asunto, y lamentablemente esa persona a veces nunca lo ha visto el Ministerio Público, o no está haciendo su chamba, no está ejerciendo los mecanismos jurídicos que existen para que pueda caminar esa investigación, ¿sí? ¿Por qué? Porque incluso, y fíjense, un asesor jurídico puede hacer actas de entrevista. A la vez, la verdad es de que el Ministerio Público lo que siempre dicen es, tráeme testigos. Y a veces te dicen, ok, pues te los traigo, pero ¿cuándo me los entrevistas? Y de repente te dicen, pues ahorita no puedo. Ok, pues ¿cuándo? Y no te dan a veces cita o algo, y a lo mejor ahí se van atorando en cuestiones. Pero por ejemplo, y a esto es lo que quiero caer, un acto de investigación te lo puede hacer tu asesor jurídico, ¿sí? Entonces, por lo menos hay vías por las cuales se puede generar para que esa investigación se siga integrando, ¿sí? Es a lo que quiero llegar. Y al final de cuentas, lo que sí se debe de exigir es de que el Ministerio Público, porque es nuestro derecho y es su obligación, que integre la investigación, ¿sí? Hay actos de control judicial, justamente es el mecanismo jurídico que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales para ejercer esos derechos. Si hay una omisión por parte de un Ministerio Público, de que tú le solicitaste por escrito, por ejemplo, oye, entrevístame a esta persona porque esta persona es la que sabe lo que pasó tal día, tal hora, y el Ministerio Público no lo hace, se supone que el Ministerio Público tiene 3 días para acordarte tu promoción, y si no lo hace, tú haces un control judicial, vas y le dices a un juez, oye juez, mira, le dije al Ministerio Público que hiciera tal cosa y no la ha hecho. Ya el juez analiza esa situación, y el juez, en caso de que diga, si es una omisión, hazla al Ministerio Público, y te doy término, eso siempre les dice el juez, tienes 3 días, o 5 días, o 10 días para hacer esa entrevista, y si no la haces, te multo. Esa es la resolución en controles judiciales por parte del juez. ¿Cómo, perdón? A veces solo así, justamente, viendo esa injerencia por parte de la persona interesada en este caso, para que le den celeridad, ¿verdad? Bueno, entonces, se corrobora, se investiga, se hacen actos de investigación por parte del Ministerio Público para tratar de determinar si existe o no existió ese hecho que denunció la víctima, ¿va? Entonces, fíjense, aquí se abren 2 vías. Yo les decía, una investigación nada más puede existir con una noticia criminal, ¿sí? El tema es
que esa noticia criminal puede generar detenciones en flagrancia. Un delito flagrante es el simple hecho de que yo estoy cometiendo el delito, me sorprenden cometiendo el delito y me detienen. ¿Sí? Entonces, por eso el macroproceso o esta línea de tiempo pues abre dos hipótesis. Una hipótesis es en la que no hay detenido. Me vinieron y me denunciaron, pero pues no agarré a la persona cometiendo el delito. ¿Sí? Entonces, se sigue la investigación, se integra la carpeta de investigación y en su caso, en caso de que sí integres la carpeta y te das cuenta de que sí hay un delito, judicializas el asunto, ya sea por las tres formas de hacer comparecer a una persona al proceso. Ahorita las vamos a analizar, pero primero me interesa hablar de esta segunda, de esta otra forma. Si hiciste la llamada al 911, vino la policía y sorprendió a la persona cometiendo el delito o inmediatamente después de cometerlo, se puede detener a esa persona. Entonces, ¿cómo se puede detener a una persona? Fíjense, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece diversas formas por las cuales se puede detener a alguien. Y justamente la forma en la cual se puede detener a una persona es a través de una detención en flagrancia. Esto cuando es inmediatamente después, justamente de que se está cometiendo el delito. Después de que se hizo la noticia criminal. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los supuestos por los cuales se puede detener a una persona inmediatamente después de cometer el delito o al estar cometiendo el delito? Se llama flagrancia. ¿Sí? Hay dos supuestos de flagrancia. Lo que se conoce en doctrina como flagrancia pura y lo que se conoce como cuasi flagrancia, o sea, casi flagrancia, pero no es la perfecta, ¿sí? Entonces, ¿qué es la flagrancia pura o flagrancia perfecta? Dice el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales: se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. ¿Se entiende qué es flagrancia? Cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito. Fíjense, hace ratito yo les decía, hay un derecho humano a la libertad personal, ¿verdad? Y yo les decía, ese derecho humano solamente puede venir a ser afectado a través justamente de un mandamiento judicial. Que un juez diga, sí, deténlo. El problema es que la Constitución también prevé una excepción a esa regla. Y es de que si en ese momento estás cometiendo el delito, en ese momento te puedo detener. En ese momento te puedo vulnerar tu derecho humano a la libertad personal. Pero solamente en unos casos. ¿Cuáles son esos casos? Yo llamo a la policía. Veo que una persona está dentro de un domicilio porque se metió a robar. Llamo a la policía y le digo, oye policía, es que tal persona se acaba de meter a una casa y está sacando cosas. Ok, de acuerdo. Llamo, la policía alcanza a llegar. Y la policía alcanza a llegar y observa a la persona incluso que está dentro de la casa y que ya viene hasta queriendo salir de la casa junto con cosas. ¿Sí? En ese momento el policía acaba de observar que se está cometiendo un delito de forma flagrante. ¿Sí? Entonces el policía lo que puede hacer es detener a la persona porque lo vio cometiéndolo y en ese momento lo detuvo. Esta flagrancia la verdad es que casi nunca se da. ¿Por qué? Porque es casi imposible. Es casi imposible. No estamos en contra de usted. Estamos tocando la realidad. Estamos entendiendo nuestro sistema. Somos servidores públicos. Pero también nos han pasado situaciones. Por ejemplo, yo tengo un reporte de hechos por agresiones físicas. ¿Qué van a esperar? ¿Que me maten para hacer algo en la carpeta? La verdad es de que seamos bien honestos. Vamos al caso del bombero que se metió a ayudar a una persona, que se le dio a una persona a robar, al defenderla, fue privada de su libertad porque debido a los golpes falleció la persona tristemente, lamentablemente. Vemos tantas cosas en las redes sociales que muchas veces no sabemos si ya es bueno o es malo, pero seamos honestos.
¿Cuántas personas de nosotros hemos hablado al 911? Jamás llegan. Entonces, creo que qué interesante está que nos traigan ese tipo de diplomados para ver dónde están los derechos humanos de las personas para las cuales nosotros como servidores públicos trabajamos. Pero también, y se lo he comentado en diversas ocasiones al doctor Carlos Prieto, es que también somos personas. También somos personas, entonces también tenemos estos derechos. Entonces tenemos, y queda muy claro que qué padre que estamos conociendo el derecho de las personas, porque también estamos conociendo nuestros propios derechos. Pero hay que ser reales. En la teoría suena maravilloso. En la realidad el sistema es tan doloroso que cala hasta los huesos. No estamos en contra de usted. Estamos en favor de usted, pero estamos también viendo lo que realmente pasa. Es más, nos vamos a tomar un café ahorita. Ver, primero, tema importante. Sí, es bien importante que conozcamos justamente estas situaciones. Pero ojo, no nada más porque sea teoría, es porque es lo que es. Legalmente, esto es lo que debe de ser. Y no es algo así que temas de deontología, de que, ay, es que ese es el deber ser, o que, ay, es que así debería ser. No, es que así es. Así es, y así es como se debe de aplicar. Si no se realiza, hay mecanismos jurídicos justamente para que puedas reclamar esos tipos de situaciones. No me van a decir incluso que en Comisión Estatal de Derechos Humanos no van a existir justamente estos tipos de mecanismos, porque justamente hay recomendaciones que se le pueden emitir a autoridades policiales, al director de seguridad pública, a todas estas autoridades de seguridad pública, para que justamente atiendan estas situaciones en la forma de vida como se deben de acatar, ¿sí? Entonces, sí es cierto, la realidad social es una totalmente, a lo mejor no siempre se aplica como está en ley, ¿verdad? Pero esas son omisiones. Esas son omisiones que incluso de acuerdo al código, incluso algunas de estas omisiones son delitos, ¿sí? Y las vamos a analizar, ¿bien? Entonces, legalmente, si a una persona la atrapan pues estando cometiendo el delito, puede ser detenido, ¿va? Eso es lo importante. Pero ojo, y tiene mucho que ver con lo que decía la compañera en cuanto a que nunca llegan. El artículo 146 no nada más prevé también supuesto de flagrancia en el momento en el que estaba cometiendo el delito, sino que también dice, se puede detener también a la persona en flagrancia cuando inmediatamente después de cometerlo es detenida. ¿En virtud de qué? Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. Fíjense, tema bien importante. ¿Por qué? Porque justamente la Constitución dice que no nada más el policía es el que puede perseguirlo. También una persona, cualquier persona, puede generar una detención en flagrancia. Pero de todas formas, obviamente el agente de seguridad pública es el que debe de hacerlo, ¿no? Es el que está capacitado para hacerlo. Pero, fíjense, un caso bien importante de estos. Allá por Puebla, una vez me platicaron un asunto de una flagrancia de estas. Y era, bueno, pero ahorita hablamos de ese caso, porque es un tema bien importante, pero tiene que ver mucho con esto. Porque fíjense, dice, inmediatamente después de que comete el delito, la persona la sorprenden, pero en ese momento no lo detienen. ¿Por qué? Porque la persona corre. Pero la persiguen material ininterrumpidamente y la persiguen y la detienen, ¿sí? Entonces, si yo veo que una persona estaba cometiendo un delito, por ejemplo, el que se da mucho es el delito de contra la salud, de que una persona vendiendo droga o alguna situación como esta, y la ven que está haciendo eso, la persiguen y la detienen, ¿sí? Eso es el que casi siempre se da. Pero este supuesto de flagrancia es el que vemos en todos los controles de legalidad de la detención en los juzgados penales. Este es el que siempre el Ministerio Público es el que quiere aventar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el más fácil. Fíjense. Dice, se puede detener a una persona en flagrancia cuando inmediatamente después de cometerlo, es decir, el delito, es detenida en virtud de qué? Y el supuesto. La persona sea señalada por la víctima u ofendido, o algún testigo presencial de los hechos, o
quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito. Ok, está bien. No te detuve inmediatamente después de que cometiste el delito. Incluso no te sorprendí cometiendo el delito, yo, policía, ¿sí? Pero el tema es que inmediatamente después de que cometiste el delito, una persona testigo presencial me habló y me dijo que cometiste el delito, ¿sí? Tengo un señalamiento de una persona que me dice que tú cometiste tal cosa. Pero además, tengo que te encontré en tu poder instrumentos, objetos o productos del delito. Te encontré lo que robaste, te encontré la droga que estabas vendiendo, te encontré el arma de uso exclusivo del ejército, a lo mejor que tenías en tu poder en ese momento. O incluso se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. O a lo mejor hasta te encontré con tu playera llena de sangre. ¿Quién sabe, verdad? Fíjense, también este requisito implica que inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Es decir, te tienes que acreditar también de que lo estabas buscando a la persona, ¿eh? Se cometió el delito, inmediatamente después alguien me informó, también te encontré con indicios de que implicaban que tú lo habías cometido, pero además de eso nunca terminé de buscarte, ¿eh? Siempre te estuve buscando. Aquí es el tema importante. Fíjense, yo conocí en algún momento un caso en Puebla de una persona que había sido secuestrada. A esa persona, ahora sí que tipo Alan Pulido cuando se le peló a sus captores de secuestradores, la persona la tenían secuestrada junto con otra en un lugar así era una zona rural, pues, y la tenían privada en una casa que era como una granja o algo así, pues no granja, pues, pero de esas casas que están así como a la mitad de ahí, de donde hay parcela y todo eso, pues. Entonces a la persona ahí la tenían captiva junto con otra. Al momento en el que estaban ahí, matan a la otra persona que la tenían captiva. Y lo que hacen con la otra es de que lo que se decía, pues, era de que según eso, como la mataron ahí a la otra persona, había manchado. Y que como había manchado, ya no querían matar a la otra persona ahí también, que porque iba a manchar también. Entonces lo que hicieron fue que dijeron, hay que llevarla al cerro y allá la matamos. El problema fue el siguiente, que mientras iban en el camino, ahora sí que el Espíritu Santo iluminó a uno de los captivos y le dijo, oye, no, hay que soltarlo, ya me siento bien mal porque ya matamos al otro. Iban a la mitad de la carretera. Y se supone que lo que sucedió, porque así es como se resolvió por parte del juez. Se supone que lo que sucedió fue que cuando iban en carretera, le abren la puerta a la persona. Ojo, existía una búsqueda y localización hacia estas dos personas que estaban captivas, las estaban buscando, ¿sí? Entonces, cuando iban en la carretera, la persona esta que la iluminó el Espíritu Santo le abre la puerta a la persona, y lo que hace la persona captiva es que corre hacia el monte. Y da la casualidad que entonces estas dos personas lo que hacen es que le dicen, no, pues ahora sí hay que pelarnos. ¿Y qué hacen? Se van en la camioneta, porque iban en una camioneta blanca, y lo que hacen es que llegan a un lugar y ahí se quedan estacionados. En ese momento, una patrulla de la Guardia Nacional, creo que los observa porque acababan de cometer una infracción, una infracción así de una multa, así, algo bien X, pues, pero nada penal ni nada. Entonces se supone que en ese momento los tienen ahí. Y en ese momento los policías dicen, oye, es que en este momento me acababan de a mí de reportar. ¿Por qué? Porque resulta que la persona que soltaron kilómetros atrás incluso, resulta que se agarró corriendo y llegó a un lugar en el que había una policía y que les dijo, oye, por tal calle se fueron estas personas que me tenían captivas y que hasta mataron a mi persona acompañante. ¿Y qué es lo que hacen? Como les dieron el reporte, y estos agentes de la Guardia Nacional que los tenían ahí, lo que hicieron fue, oye, pues es que estos cumplen con las características, cumplen con que la camioneta es de tal marca, que es de tal color, y las características de estas personas también. No, de hecho creo que no cumplían con esas características porque la persona venía obviamente con los ojos cerrados, la persona se fue corriendo así tal cual y nunca los vio, o bueno, creo que sí los vio antes no me acuerdo, pero el punto es de que sí los describió por ahí
y dieron justamente con las características de las personas y que cumplían con los requisitos de esas personas que estaban buscando. Entonces lo que se hizo fue de que estas personas retienen a la persona por un momento, a los dos que venían en la camioneta, corroboran la información, incluso creo que ya hicieron posteriormente un reconocimiento de persona por parte de la persona que estaba secuestrada, y con eso se acreditó la flagrancia. ¿Por qué? En ese caso que les platiqué, que la verdad es un caso pues de 1 en 1.000.000, yo creo, hubo un señalamiento por parte de una persona, porque la persona llegó con los policías y les dijo: en tal lugar me soltaron y en tal lugar se fueron para allá. Ok, de acuerdo. Pero aparte de eso, las personas tenían en su poder justamente indicios que decían presumir fundadamente que habían intervenido en el mismo, porque venían en la camioneta. ¿Sí? Y aparte de eso, habían sido inmediatamente después de convertir, no se había interrumpido la búsqueda y localización, porque se suponía que había un operativo en la cual estaban buscando a las personas. Ahí se acreditó justamente el supuesto de flagrancia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué les cuento este caso y por qué les explico de esta forma la flagrancia? ¿Por qué? Porque la verdad es de que luego nos topamos cada gente de la policía que nos dice: no, pues es que ya no está aquí, ¿cómo lo voy a detener? Ah, ok, pues fíjate, es que hay supuestos en los cuales puedes detener a una persona, aún aunque no lo hubiera sorprendido cometiendo el delito, porque yo te estoy diciendo que yo lo vi que lo cometió, y aparte vele ahí, trae lo que me robó, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque estos supuestos de flagrancia son justamente... vamos a hacer un receso pues para el tema del coffee break, y ahorita continuamos hablando de este tema, ¿va? Agradecemos su comprensión y apoyo y les recordamos que no está permitido el ingreso de alimentos ni bebidas a este recinto. Cortar el